Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy, y aprovechando que tengo que cambiar las cuerdas de unas guitarras españolas, he dicho, bueno, vamos a hacer un vídeo consejo aquí para los suscriptores. Así que lo que vamos a hacer es cambiar las cuerdas y os voy a dar unos consejillos para que no se suelten y se desafinen lo menos posible. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Bueno, de las dos guitarras a las que voy a cambiar las cuerdas, una ya la conocéis bien, que es la Manuel Rodríguez y que es la que suelo utilizar en muchos de los vídeos de acordes y en algún que otro vídeo que he presentado. La verdad que es una guitarra con la que estoy súper contento. Ya os hablé de ella en detalle en otro vídeo, así que os voy a dejar un enlace en la parte de arriba para que si estáis interesados podáis consultar los detalles. Es una guitarra de cuerpo pequeño y estrecho. Podemos ver en la guitarra de al lado lo que os decía de que el cuerpo es pequeño y estrecho. La guitarra de al lado es una guitarra española mucho más estándar y veis que el cuerpo es mucho más grande. Eso tiene una ventaja: cuando la guitarra no está enchufada, la caja de resonancia es más grande y por lo tanto la guitarra tiene mucho más volumen. La verdad es que desconozco las maderas de las que está hecha esta guitarra. Probablemente no sea una guitarra de mucho coste económico. La verdad que luego cuando le ponga las cuerdas le daré un buen tiento a ver qué opino de ella. Pero se nota que, a ver, no tiene unos materiales a lo mejor tan premium como tiene la Manuel Rodríguez. En este caso se nota a primera vista que tanto la selleta del puente como la selleta menor del mástil son de plástico y no de hueso, ya os digo. Ahora le daremos un tiento a ver qué nos parece, pero os adelanto que no tiene mala pinta. Esta guitarra no es mía, es de una amiga que se llama María, que la tenía almacenada. La verdad es que no está en muy mal estado. Vamos a ver si le damos un poco de limpieza, la hidratamos un poquito, además de cambiarle las cuerdas, y la dejamos un poquito operativa. Y ahora cuando te la deje nueva ya no tienes excusa. Ahora ya tienes que empezar a conectarte a mi canal, aprender las canciones y volver a tocar un poquito, que sé de buena tinta que lo tienes muy abandonado, María. Así que cuando te devuelva la guitarra ya no tienes excusa. Igual hasta te invito un día para que salgas en un vídeo. Lo primero que os recomiendo es que no coloquéis la guitarra sobre una superficie de madera directamente sin poner nada intermedio. En mi caso yo he utilizado una alfombrilla de ratón, de estas maxi que utilizan los gamers, pero vamos, perfectamente podéis utilizar una toalla, por ejemplo. Otra cosa que os recomiendo es que os hagáis con esta herramienta. Fijaos, esta tontería de herramienta es muy baratita y te ahorra mucho tiempo. Es para aflojar o apretar las cuerdas más rápidamente, ¿vale? Fijaros, la coloco y giro. Y como veis, de una manera mucho más rápida. En el caso de las guitarras eléctricas, como ya veremos más adelante, porque haré algún vídeo también de mantenimiento de una guitarra eléctrica o de cambio de cuerdas de una guitarra eléctrica, tal vez no es recomendable quitar todas las cuerdas por dos cosas, porque el puente de las guitarras eléctricas en muchas ocasiones no es un puente fijo, es un puente flotante o un puente semiflotante que está apoyado sobre una serie de muelles, y si nosotros soltamos todas las cuerdas, el puente vence y se desajustaría y luego nos tocaría volver a ajustarlo. Entonces sí que es cierto que en las guitarras eléctricas os diría que quitáramos las cuerdas de una en una y las fuéramos sustituyendo de una en una. Por otro lado, también, como las cuerdas de guitarra eléctrica y de guitarra acústica generan mucha más tensión en el mástil, es posible que quitar todas las cuerdas le haga un poquito de daño también al propio mástil de la guitarra. Aunque de eso no estoy tan de acuerdo. Ya os digo que teniendo en cuenta la resistencia del alma, no creo que eso influya tanto. Pero por el puente sí. No es que no puedas luego volver a ajustar el puente, no hay ningún problema. Es que es más tedioso que si no tienes que hacerlo, francamente. Bueno, volviendo a lo que íbamos, voy a destensar las cuerdas y os voy a comentar una cosita. En caso de que la acción de vuestra guitarra fuera demasiado alta y quisierais bajar la altura, el modo más correcto de hacerlo, según mi opinión, porque hay gente que discrepa conmigo en esto, sería, en primer lugar, tocar la altura de la selleta del puente. Esta pieza la podemos sacar. Aquí la veis. Y hay multitud de vídeos en internet que os explican cómo hacer, ¿vale? Sencillamente sería con una superficie lisa que tenga lija, por ejemplo, un taco de madera con una capa de papel de lija, para yo asegurarme que voy a mantener recta la parte inferior. Y la gente explica que pintando, por ejemplo, con un lapicero o con un rotulador en la base, nos sirve de guía para comernos todo ese rotulador y saber que la estamos dejando recta. Lijaría siempre por abajo, nunca por arriba, y os voy a decir por qué. Por abajo está recto, está, tal vez se podría decir que pensado para que eliges. Si yo veo la parte de abajo es totalmente recta, pero la parte superior tiene una cierta curva, y esa cierta curva no solo es en este sentido, en el sentido vertical, sino también en horizontal. Hay una curvatura, hay una redondez, probablemente para no romper las cuerdas. Entonces, si lijamos por la parte de abajo, evitamos estropear esta forma. Aún así os diré que yo prefiero no tocarla por la dificultad que tiene dejarla totalmente recta. A lo mejor tampoco tengo yo mucha maña con esto y resulta que tú sí, así que de ser así, pues genial. Si la altura de la cuerda no ha quedado corregida lijando aquí, el siguiente paso sería
lijar en una primera instancia la parte superior, esto es lo más inocuo por así decirlo, estas ranuritas donde van apoyadas las cuerdas, podemos lijar un poco más para que las cuerdas pierdan altura. Y si no, como veis, esta pieza ha sido lijada, no por mí, ¿vale? Pero esta pieza alguien la ha lijado para bajarle la altura. Y en efecto yo esta guitarra la he visto y me ha dado la impresión de que estaba un poco baja. No sé si ahora cuando le vuelva a montar las cuerdas podremos ver si algún traste cerdea, pero el caso es que si acercamos mucho podéis ver que hay restos de que se ha lijado. Se nota que la guitarra esta ha tenido alguna que otra batalla. Yo conozco dos maneras de trenzar las cuerdas en el puente de la guitarra. Hay una manera que es mucho más sencilla y otra que es un poco más complicada de hacer, pero a cambio nos va a dar mucha más estabilidad en la afinación de la guitarra. Os lo voy a enseñar con una de las cuerdas viejas todavía, porque no se va a quedar como solución definitiva. Fijaros cómo hago. Paso la cuerda, de dentro a fuera, giro sobre ella, sujeto con mi dedo índice y en la parte final del puente meto la parte delantera de la cuerda, ¿vale? Asegurándome que la doblez quede en la parte vertical del puente y tiro. Y como veis la cuerda quedaría de este modo. Es mucho más sencillo de hacer, pero a cambio vamos a tener menos estabilidad en la afinación, porque hasta que se siente la cuerda de nylon va deslizando y entonces va perdiendo afinación. Entonces si la trenza que hacemos es más compleja y literalmente lo que hacemos es una trenza, para ello cogemos más trozo de cuerda y lo dicho, cogemos esta parte, pero en vez de ir directamente a la parte final damos un par de vueltitas antes de llegar y literalmente lo que estamos haciendo es trenzar, hacer una trenza. Una vez hecha la trenza estiramos y de esta manera vamos a conseguir que la cuerda aguante la afinación mucho más rápidamente. En cuestión de cuerdas de guitarra, la verdad es que es muy subjetivo siempre qué es lo que nos puede gustar. Yo en este caso, para esta guitarra, he cogido unas cuerdas Savarez New Crystal. Yo siempre he sido muy fan de las Savarez Crystal y estas llevan una tensión estándar, ¿vale? Depende de lo que estemos buscando, querremos más o menos tensión. Yo he cogido así unas cuerdas más o menos estándar, más que nada porque no sé exactamente tus gustos, María, así que he cogido algo pues como muy que le gusta a todo el mundo. Espero que sean las que te gustan y si no pues me lo dices y las cambiamos otra vez. Yo para operar mejor, sin pasarme de la raya, no sea que al final me quede sin cuerda, me gusta pasar mucho residuo de cuerda para tener cierto margen de cara a hacer la trenza. Y luego la parte sobrante pues sencillamente la vamos a cortar. Si nos vamos a la pala de la guitarra, en la pala lo que vamos a hacer es un nudito, también vamos a coger algo de holgura. Tampoco necesitamos que nos sobre muchísima cuerda y tengamos demasiadas vueltas de cuerda, no hay que dejar muy poco, pero tampoco hay que dejar muchísimo. Entonces cojo, la paso y desde atrás la paso de nuevo rodeando la clavija y ahora hacemos un nudo como los que haríamos cuando nos atamos los zapatos. O sea, el primer paso de atarte los zapatos pues lo haces aquí y estiras bien estiradito, que no se nos olvide colocar nuestras piezas y sujetando con el dedo índice yo voy a coger, no voy a apretar mucho todavía, luego ya cuando afinemos aprieto más esta pieza y así más rápidamente puedo girar y ya empiezo a tensar la cuerda, ¿vale? Lo de sujetar con el dedo índice es simplemente para guiar un poco la cuerda, que no vaya haciendo el loco. Fijaros el sentido en el que estoy girando, que es el sentido de las agujas del reloj. Vale, no voy a apretar más, ¿vale? Entonces la dejamos aquí suelta, pero preparada para cuando apretemos ahora. Vamos con la segunda cuerda, mismo procedimiento. Como veis, 2 vueltas de trenza, igual que antes, y tiramos. Segunda cuerda colocada. Y en el puente, mismo procedimiento. Si queréis colocar el agujero hacia arriba para que os resulte más fácil meter la cuerda, ¿vale? Y una vez hecho, de arriba abajo, metemos la cuerda y del mismo modo que con la prima, pasamos por detrás, de abajo arriba, rodeando para terminar haciendo un nudo como la primera parte de lo que hacemos cuando estamos atándonos los cordones de los zapatos. No os preocupéis con los sobrantes, porque como ya os digo, todo eso luego lo podemos cortar. 2 vueltas de trenza y apretamos, y en el puente exactamente igual que antes. Buscamos que el agujero esté arriba para que nos cueste menos llegar a él. De arriba abajo metemos la cuerda, la pasamos hacia adentro rodeando y hacemos el nudito. Como veis, todavía no estamos tensando mucho las cuerdas, no es necesario aún. Vamos con la cuarta cuerda. Esta ya es de las primeras entorchadas,
Bueno, ya sabéis, las cuerdas lisas son las tres primeras cuerdas de nylon. En el caso de las guitarras acústicas o eléctricas serían las 3 primeras de acero. Aunque es cierto que hay ciertos cordajes de guitarra acústica o ciertos cordajes muy gruesos de guitarra eléctrica que incluso la tercera cuerda también es entorchada. Entorchada significa que lleva, pues depende del material que sea, níquel, cobre, lo que sea, y está, en este caso, alrededor de un montón de pelos de nylon, un montón de fibras de nylon y en espiral con el níquel, con el cobre, con lo que sea el material de la cuerda. Independientemente de eso, la manera de colocarla exactamente igual. Si veis que se os abre mucho, pues la guiáis un poquito por dentro para que luego no se monte sobre el resto de las cuerdas. Y como veis, todavía no hemos afinado, pero ya están nuestras cuerdas colocadas, ¿vale? Ahí tenéis las trenzas al final y están anudadas en el puente. Ya os digo que los sobrantes los podemos eliminar con unos alicates como estos, que son unos alicates de corte que son los que utilizo yo para las guitarras eléctricas y en este caso también para la guitarra española. Ya tenemos nuestro puente recortadito, maravilloso. Y ya tenemos también nuestro puentecito cortadito, ¿vale? Voy a ir tensando. Por cierto, María, las clavijas de tu guitarra están muy bien. Me sorprende que estén tan bien mantenidas después de haber estado tanto tiempo almacenadas. Vamos a intentar aproximar un poquito la afinación, aunque sea. Esta pieza viene muy bien también cuando están muy duras las clavijas, ¿eh? Obviamente todavía no está afinada ni de lejos, pero ya estamos acercándonos. Os voy a dejar también una tarjeta ahí arriba para que veáis mi vídeo de cómo se afina una guitarra, por si lo necesitáis cuando estéis cambiando las cuerdas. Pues ya casi está lista. Ahora voy a tirar de afinador y la probamos un poquito. Para que no se nos vaya soltando y para que estos nudos, digamos, se sienten, vamos a pegar unos tironcillos a las cuerdas, ¿vale? Esos tironcillos van a hacer que los nudos terminen de ajustarse, pero también nos van a ir desafinando las cuerdas. He visto siempre la gente que toca en rondallas y tunas y cosas así, que se marcan el traste 5, yo también tengo el traste 5 marcado, y el traste 10, nunca entenderé por qué, pero siempre tienen una marca en el traste 10. Bueno, no suena mal esta guitarra. También es cierto que yo, como me como las uñas, pues cuando toco con dedos, no es que sea lo más brillante la guitarra. Casi no trastea. Aquí un pelín, aunque no te sabría decir por qué, porque no le veo rozando con los trastes. Ah, sí, mira, con el traste 13. Tiene un pequeño rocecillo. Os dije que alguien había limado aquí atrás. Pues al limar aquí atrás, en las notas muy agudas, casi no se aprecia, pero hay un cierto cerdeo aquí. Ahí es donde más se nota, yo creo. Pero es mínimo y además imagino, María, que tú aquí arriba no tocas mucho. A ver si con esto te animo un poquito a que toques. Pues no está mal. Bueno, con respecto al consejo de lo de rebajar, como ya os he dicho, yo no lo haría a menos que la guitarra sea muy baratita o a menos que lo hayáis hecho más veces o seáis especialmente hábiles lijando cosas y dejándolas perfectas. La acción de las guitarras españolas suele ser más bien alta. Si os fijáis en la acción de esta está bastante bajita, ya os digo que me di cuenta que la habían rebajado, y sin embargo en el caso de la mía la acción es bastante alta y siempre ha sido alta. A más distancia entre cuerdas, menos posibilidad de que la vibración de las cuerdas incida sobre los trastes y por tanto más sonoridad, más sustain, por así decirlo. Bueno, ahora que he cambiado tus cuerdas, María, me toca cambiar las cuerdas de
mi guitarra. Pero chicos, como se hace exactamente igual que como lo he hecho en la de ella, no os voy a dar más la murga con esto. Si os surge cualquier duda, ya sabéis, me lo preguntáis y yo encantado os respondo, o bien por texto o bien grabando otro vídeo. Vale, sed buenos.